Nadie lo sabía, pero durante años, una enemistad silenciosa marcó la vida de uno de los actores más queridos de México. Gael García Bernal, el rostro encantador del cine independiente, guardaba secretos que nunca contó frente a las cámaras hasta ahora. Mientras el mundo lo aplaudía en Cannes y lo celebraba en Hollywood como el nuevo ídolo latino, detrás del brillo de los reflectores se gestaba una tensión que en México todos evitaban mencionar. ¿Qué ocurrió realmente entre él y Diego Luna durante aquellos años dorados? ¿Fue solo rivalidad profesional o algo más oscuro? Y es que Gael no solo tuvo que enfrentarse a la industria del entretenimiento, sino también a sus propias contradicciones, a amistades que se fracturaron y a decisiones que lo alejaron de sus raíces. ¿Por qué decidió no volver a trabajar con ciertos directores mexicanos? ¿Qué ocurrió en aquel rodaje que lo dejó marcado para siempre? Este no es un homenaje, ni una simple biografía. Es una historia de tensiones ocultas, de lealtades quebradas y de confesiones que, si se hubieran hecho públicas en su momento, habrían cambiado el rumbo del cine mexicano. Prepárate para adentrarte en el lado más desconocido y emocional de Gael García Bernal, el niño prodigio que se convirtió en leyenda, pero que en el camino, tuvo que aprender a sobrevivir entre rumores, traiciones y decisiones que lo alejaron de algunos de sus aliados más cercanos. Porque detrás del ídolo también hay heridas que nunca sanaron. En los años 90, mientras la televisión mexicana continuaba dominada por telenovelas repetitivas y personajes planos, un grupo de jóvenes actores comenzó a gestar una revolución silenciosa. Entre ellos, dos nombres se convirtieron en sinónimo de un nuevo cine mexicano con voz propia, Gael García Bernal y Diego Luna. Gael, nacido en Guadalajara en 1978, parecía destinado desde niño a ser parte del espectáculo. Hijo de actores, creció entre bastidores, observando los ensayos desde las sombras y aprendiendo el arte de la interpretación como quien aprende a respirar. A los 11 años ya actuaba en televisión y a los 22, el mundo entero sabría su nombre gracias a la película que lo cambiaría todo, Amores Perros 2000. Pero sería con Y tu mamá también 2001, dirigida por Alfonso Cuarón, que Gael y Diego Luna pasarían de ser promesas a íconos de una generación. México los amaba. La crítica internacional los veneraba. Eran carismáticos, irreverentes, inteligentes. El cine mexicano vivía un nuevo renacer y ellos eran sus rostros. Pero con el tiempo, la relación entre ambos actores comenzó a mostrar fisuras que pocos querían ver. Muchos creían que Gael era el más introspectivo, el más profundo, el actor de verdad, mientras que Diego era el más adaptable, el más hábil para moverse entre el cine comercial y el independiente. Esa percepción alimentó una competencia silenciosa, reforzada por la prensa y por las decisiones que cada uno tomaba. Mientras Diego aceptaba papeles en superproducciones y series de alto perfil, Gael rechazaba propuestas de Hollywood, optando por papeles más arriesgados en filmes de bajo presupuesto, incluso en lenguas que no dominaba. Gael no solo se convirtió en actor, sino en productor, activista y creador. Fundó Canana Films junto a Diego, pero incluso ese proyecto común sería, años después, escenario de desencuentros, malentendidos y una separación silenciosa que ningún medio abordó a fondo. ¿Qué pasó realmente entre ellos? En el panorama más amplio, el cine mexicano vivía una paradoja. Mientras internacionalmente se le reconocía, dentro del país seguía enfrentando estructuras arcaicas, censura velada y falta de apoyo. En ese ambiente, Gael decidió ser algo más que un actor, se convirtió en portavoz, en denunciante, en constructor de una nueva narrativa para el arte latinoamericano. Pero esa decisión lo llevó a alejarse de algunos de sus antiguos aliados. Directores con los que había trabajado en sus inicios dejaron de llamarlo. Proyectos que parecía que serían inevitables nunca se concretaron. Gael, poco a poco, pasó de ser el rostro del nuevo cine mexicano a convertirse en un enigma difícil de descifrar. Los rumores crecieron.
Algunos hablaban de egos en choque, de celos profesionales, de decisiones que no se consultaron, de traiciones silenciosas dentro de su propia productora. Otros decían que simplemente creció, que el compromiso social lo transformó, que eligió otro camino. Pero pocos sabían la verdad. Y entre todo ese ruido, la figura de Gael siguió creciendo. Se convirtió en el Che en diarios de motocicleta, fue parte de Mozart in the Jungle ganando un Globo de Oro, participó en películas premiadas en Berlín, Cannes, Venecia, pero jamás volvió a tener esa cercanía con la escena mexicana que lo vio nacer. ¿Fue una decisión propia? ¿O fue empujado por tensiones más profundas de las que jamás se hablaron? La industria mexicana, siempre celosa, a veces cruel, tiene una historia no contada con él. La de un hijo pródigo que fue amado, luego discutido, y finalmente convertido en leyenda pero a la distancia. Gael García Bernal no apareció de la nada. Su infancia en Guadalajara estuvo marcada por la inestabilidad emocional, una figura paterna intermitente y una madre entregada al teatro. Desde muy pequeño, encontró en los escenarios una forma de entender el mundo. A los 14 años, ya tenía presencia constante en la televisión mexicana, pero era el cine lo que de verdad lo llamaba. A los 17, decidió abandonar todo y viajar a Londres para estudiar actuación en la Royal Central School of Speech and Drama. Su formación allí lo convirtió en un actor meticuloso, de mirada crítica, que no se dejaba seducir fácilmente por el show business. El estallido llegó con Amores Perros. Dirigida por Alejandro González Iñárritu, la película no solo revolucionó el cine mexicano, sino que convirtió a Gael en una estrella instantánea. Su interpretación fue brutal, humana, llena de rabia contenida. Desde ese momento, la industria internacional lo tenía en la mira. Luego, en Y tu mamá también, junto a Diego Luna, ambos crearon una química inolvidable que fascinó al público. La película, que hablaba de juventud, deseo y despertar político, se convirtió en un símbolo de libertad narrativa. Pero lo que el público no sabía era que, tras bambalinas, los celos y las comparaciones comenzaron a filtrarse. No eran aún una rivalidad abierta, pero la semilla ya estaba sembrada. Con el paso de los años, Gael se convirtió en el favorito de los festivales. Cannes, Venecia, Berlín, todos querían una película con él. Mientras tanto, Diego incursionaba en proyectos más comerciales, aceptaba papeles en franquicias y, poco a poco, se alejaba del circuito más artístico. Para muchos, eran dos caminos legítimos, para otros, eran señales de una competencia cada vez más evidente. El punto álgido llegó con la creación de Canana Films. Fundada en 2005, Canana prometía revolucionar el cine latinoamericano. Producían películas con contenido social, arriesgadas, con nuevos talentos. Pero con el paso de los años, las diferencias creativas se hicieron evidentes. Gael, más politizado, quería abordar temas duros como migración, violencia, corrupción. Diego buscaba un equilibrio entre arte y viabilidad comercial. Las reuniones eran tensas. Las decisiones, discutidas. El ambiente, cada vez más cargado. En entrevistas, ambos seguían mostrando cordialidad. Pero el lenguaje corporal, los silencios, las ausencias en proyectos conjuntos hablaban por sí mismos. Mientras Diego participaba en Rogue One y se posicionaba como figura clave en el universo de Star Wars, Gael seguía en proyectos como Neruda, No, y La mala educación, películas que, aunque aclamadas, no siempre llegaban al gran público. Algunos miembros de la industria afirmaban que hubo un episodio clave en 2014, durante el rodaje de una coproducción en la que ambos tenían participación indirecta. Una decisión de Gael habría sido tomada sin consultar a Diego, quien lo habría considerado una traición profesional. Ninguno de los dos ha hablado abiertamente del tema, pero desde entonces, nunca volvieron a colaborar directamente en ningún proyecto, ni siquiera bajo Canana. El público comenzó a notar la distancia. Las preguntas crecían: ¿qué ocurrió entre ellos? ¿Por qué ya no trabajaban juntos?
¿Fue solo una diferencia creativa o algo personal? A pesar de ello, Gael seguía acumulando reconocimientos. Su actuación en Mozart and the Jungle le dio el Globo de Oro, mientras su presencia en festivales era constante. Pero el precio de su coherencia artística fue alto. Rechazó contratos millonarios, evitó papeles estereotipados de latino en Hollywood y se mantuvo firme en su discurso político, a veces incómodo incluso para sus colegas mexicanos. El silencio entre él y Diego se volvió más notorio cuando en 2018, ambos anunciaron por separado que dejaban Canana Films. No hubo comunicados conjuntos. No hubo despedidas públicas. Solo una separación limpia y fría, como la de un matrimonio que ya no se mira a los ojos. Muchos se preguntaban, ¿fue una ruptura profesional o fue algo más? ¿Qué otras figuras del cine mexicano se alinearon con uno u otro? ¿Qué secretos guardaban ambos sobre su colaboración? Lo cierto es que, aunque Gael jamás hizo escándalos públicos, su carrera está llena de decisiones firmes, de rupturas silenciosas, de ausencias que duelen. Y esa historia aún no ha sido contada como merece, pocos lo saben, pero entre las paredes silenciosas de la industria cinematográfica mexicana, se hablaba en voz baja de lo que nunca se dijo públicamente. La amistad entre Gael García Bernal y Diego Luna no terminó con gritos, sino con decepción profunda y una traición inesperada. Corría el año 2014. En medio de la creciente internacionalización de Canana Films, llegó una oferta importante, una coproducción europea-latinoamericana que tocaría temas sensibles sobre la violencia en México. Era una película que, según fuentes cercanas, ambos habían discutido durante años. Sin embargo, el proyecto fue aprobado con la firma de Gael, sin la participación activa ni el consentimiento de Diego. Para algunos, fue un descuido. Para otros, fue la ruptura definitiva. Una fuente anónima dentro de Canana reveló años después, la tensión ya era evidente desde hacía tiempo. Diego se sentía desplazado, Gael más intransigente. Pero ese movimiento fue visto como una puñalada. Desde ese momento, las reuniones dejaron de ser presenciales. Las decisiones se tomaban por separado. Y en los pasillos de la empresa, los empleados empezaban a decir en voz baja, esto se va a romper. En entrevistas posteriores, Diego evadió hablar de Gael. Cuando le preguntaban si volverían a trabajar juntos, su respuesta era siempre un elegante, quién sabe, el tiempo dirá. Pero el tiempo hablaba por sí solo, nunca volvió a pasar. Durante la pandemia, Gael fue uno de los pocos actores mexicanos en levantar la voz contra la falta de apoyo del gobierno a la cultura. Sus declaraciones, aunque bien intencionadas, incomodaron a muchos. Algunos directores y colegas lo acusaron en privado de intelectualizar todo, de desconectarse de la realidad del cine nacional. A puerta cerrada, se empezó a ver a Gael como un artista lejano, casi extranjero, a pesar de seguir hablando con amor por su país. Una anécdota poco conocida ocurrió en el Festival de Morelia en 2019. Un homenajeado director mexicano se acercó a Gael, ya entre copas, y le dijo frente a varios testigos, tú ya no eres uno de nosotros, cabrón. Gael no respondió. Sonrió con tristeza, se disculpó y se marchó temprano del evento. Aquella noche, muchos entendieron que, aunque seguía siendo un símbolo del cine mexicano, Gael ya no pertenecía a él. Las rupturas no fueron solo con Diego. Con Iñárritu, con quien compartió uno de sus papeles más icónicos en Amores Perros, también hubo distanciamiento. Se dice que tras el éxito de Babel, Gael se sintió minimizado al no haber sido considerado para otros proyectos. Mientras Iñárritu prefería a actores anglosajones para sus producciones más ambiciosas, Gael apostaba por contenidos políticos y latinoamericanos. En su faceta de activista, también sufrió críticas. Fue tildado de elitista por ciertos sectores, mientras otros lo acusaban de no haber hecho lo suficiente dentro del país. Una paradoja cruel para quien sacrificó contratos millonarios por mantenerse fiel a sus convicciones.
Pero quizá lo más doloroso fue su propio testimonio en una entrevista con El País, cuando dijo: "A veces siento que en México nunca terminan de perdonarte el éxito. Y a veces ni tú sabes si te lo has perdonado tú mismo". Esa frase, casi como un susurro entre líneas, revelaba una carga emocional profunda. La de un artista que lo dio todo por su país, pero que, al final, quedó solo en la cima, rodeado de elogios internacionales y de silencios incómodos en casa. La prensa mexicana, siempre cuidadosa de tocar ídolos, evitó hablar de estos conflictos. Pero entre los que trabajaron con él, entre los que vivieron la transformación de Canana y la distancia entre los charolastras, no quedaba duda, la historia de Gael no es solo de éxito, sino también de heridas que nunca sanaron. El público, mientras tanto, sigue preguntándose, ¿volverán algún día Gael y Diego a compartir pantalla? ¿Volverá Gael a reconciliarse con la escena que lo vio nacer? Nadie lo sabe. Pero lo cierto es que, tras cada sonrisa que entrega frente a cámara, hay un peso invisible que arrastra consigo. El de quien eligió el camino más difícil, el de la verdad, aunque doliera, en Escándalo Total, no nos gusta idealizar ni destruir ídolos. Preferimos mirar más allá del brillo de la fama, más allá de las alfombras rojas y los aplausos. Y cuando miramos a Gael García Bernal, no vemos solo a un actor talentoso. Vemos a un ser humano complejo, lleno de contradicciones, decisiones difíciles y silencios que gritan más que las palabras. Es fácil admirar su trayectoria. Gael no solo conquistó festivales de cine, rompió moldes, abrió puertas y redefinió lo que significaba ser actor latinoamericano en el siglo XXI. No se vendió al estereotipo, no aceptó cualquier papel, no buscó el éxito por el éxito. Y eso, en esta industria, es casi un acto de rebeldía. Pero también es cierto que esa rebeldía le costó caro. Muchos lo vieron alejarse. De amigos, de colegas, de la escena nacional. Su voz se volvió más fuerte en causas sociales, pero más lejana en la industria. Algunos lo acusan de haber perdido la conexión con el cine mexicano. Otros creen que simplemente creció, cambió, evolucionó. ¿Fue ego? ¿Fue consecuencia de un compromiso demasiado grande con su arte? ¿O fue simplemente la madurez de alguien que ya no podía quedarse en el mismo lugar donde comenzó? Nosotros creemos que la verdad está en el medio. Gael no es perfecto. Su carácter firme, su visión a veces radical, sus decisiones solitarias, todo eso lo ha llevado a perder amistades, a romper alianzas, a dejar atrás a personas que lo acompañaron en sus primeros pasos. Pero también lo ha convertido en un referente único, en un artista que no necesita aprobación para seguir creando. ¿Y sobre su relación con Diego Luna, quiénes somos para juzgar? Las amistades también tienen ciclos. Tal vez su vínculo fue el motor de una etapa gloriosa del cine mexicano. Tal vez su distancia actual es simplemente la consecuencia natural de haber crecido en direcciones distintas. Lo que nos duele, como espectadores, es que ambos representan algo más grande que ellos mismos, el sueño de una generación que creyó que era posible cambiarlo todo desde la pantalla grande. Ahora te pregunto a ti, espectador o espectadora. ¿Te sientes decepcionado por la distancia entre Gael y Diego? ¿Crees que Gael ha sido coherente con sus principios o demasiado radical? ¿Crees que aún hay lugar para la reconciliación en una industria que olvida tan rápido? En Escándalo Total, queremos abrir la conversación. No se trata solo de chismes o secretos ocultos. Se trata de entender que detrás de cada ídolo hay heridas, decisiones difíciles y batallas que pocos ven. Porque el éxito no siempre viene acompañado de paz. Y en el caso de Gael García Bernal, el precio de ser fiel a uno mismo ha sido muy alto. A veces, las historias más poderosas no son las que gritan sino las que se susurran en los pasillos de la memoria. La de Gael García Bernal no es solo la historia de un actor brillante. Es la historia de alguien que caminó por senderos que pocos se atrevieron a pisar. Que prefirió la soledad de la coherencia a la comodidad del aplauso fácil.
que eligió incomodar antes que complacer. Sus películas están ahí, como huellas en el tiempo. La mala educación, no, Diarios de motocicleta, El crimen del padre Amaro. Obras que no solo mostraban a un actor versátil, sino a un hombre que buscaba decir algo más con cada personaje. Pero lo que no vemos, lo que no aparece en los créditos ni en los carteles es lo que más nos marca. Los silencios entre tomas. Las amistades rotas que ya no se mencionan. Los proyectos soñados que nunca se concretaron. Las decisiones que lo alejaron de su tierra, pero que lo mantuvieron cerca de su verdad. Y sobre todo, esa distancia irreversible con aquel hermano de camino llamado Diego Luna, con quien alguna vez pareció compartirlo todo. Tal vez nunca sabremos toda la verdad. Tal vez nunca volverán a estar juntos frente a una cámara. Pero lo que sí sabemos, ahora, es que detrás de la leyenda hay un hombre lleno de cicatrices, convicciones y secretos no contados. Y eso lo hace, más que perfecto, profundamente humano. Algunas historias nunca debieron ser conocidas. Pero ahora, tú las sabes. Porque en el corazón del cine mexicano Gael García Bernal seguirá siendo una figura imborrable. No por ser intocable, sino por ser real, por ser complejo, por haber dejado una marca que todavía hoy seguimos intentando descifrar.